Económica, Daniel Ordóñez. Daniel Ordóñez es diputado federal, es presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, quienes hoy tuvieron la discusión sobre la desindexación del salario mínimo. Diputado, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe, y un saludo a todo tu auditorio. Al contrario, Daniel, entonces, queda desindexado el salario mínimo. ¿Cuál es el beneficio que va a obtener? Es decir, ¿qué se va a lograr con esto? Mira, lo más importante realmente fue lo que vimos y vivimos el día de hoy. Sí. Un debate que abre la necesidad urgente de incrementar el salario mínimo. Eso es lo sustancial. Que se abrió el debate y que esperamos empiece a recuperar su poder adquisitivo el salario mínimo, porque está lastimando a la gente que menos tiene. En este momento, hoy ¿cuánto es el salario mínimo? ¿Ya es general para todo el país? Es correcto, y hay una sola zona geográfica, está en 70.10. 70 pesos con 10 centavos. Y esta es la unidad que se tomaba para ciertas sanciones de acuerdo con la ley, y esto cambia. Es correcto. Esto era lo que se tomaba era una unidad de medida. Pero Estaba ¿por qué? desvirtuado. Lo que no me queda muy claro, perdón la ignorancia, ¿en qué afectaba? ¿En qué afectaba que el salario mínimo fuera la unidad de medida para establecer sanciones? Porque había una idea, incluso una errónea idea, de que si subían el salario mínimo, bueno, la idea es correcta, si subía el salario mínimo, subían las sanciones y subían las multas, porque el salario mínimo es utilizado en más de 2.300 precios, en diferentes leyes y reglamentos. Sí, porque Entonces, cuando detienen a una persona por algún delito, le acusan por algún delito, le imponen una sentencia, le imponen también un pago en dinero, en dinero y entonces dicen una cantidad equivalente a tantos salarios mínimos, y esto iba aumentando conforme aumentaba la inflación. Esto se acaba. ¿Ahora va a ser otra la unidad de medida para ese tipo de créditos y sanciones? Es correcto, en lugar de eso es la desindexación en sí mismo. Quitarle al salario mínimo con una unidad de medida y de valor, y se crea la unidad, la UMA, se va a llamar UMA, unidad de medida y actualización. Va a ser fijada la primer UMA en lo que está actualmente el salario mínimo, en 70.10. Posteriormente será el INEGI quien esté encargado de actualizarla para los años subsecuentes. Pero no correrá en paralelo con la inflación. No, de ninguna manera. Yo celebro de veras que el tema sea a cargo del INEGI, porque es una institución que ha tenido un prestigio a lo largo de los años que lo ha acreditado. Pero además hay candados en la propia reforma donde no permitirá que ningún crédito adquirido en salarios mínimos pueda subir por encima de la inflación. Correcto, entonces aquellas personas que tienen un crédito tasado en el equivalente a salarios mínimos, ya puede respirar, no va a incrementarse de manera sustantiva si es que aumenta la inflación en la deuda. Es correcto, no va a incrementarse, no va a incrementarse. ¿Cuál es el proceso que sigue, diputado Daniel? Mira, el proceso es el siguiente. El día de hoy lo aprobamos en el Pleno, por unanimidad, te lo quiero decir, con 0 votos en contra. Se va a los congresos locales, porque es el constituyente permanente, lo tiene que aprobar la mitad de los congresos del país, porque es una reforma a la Constitución. Regresa y se publica, y entra en vigor. Entonces, esto esperamos que ocurra pronto, porque al tratarse de un tema tan sensible, y aprovecho el momento para decirte, y decirle a tu auditorio, en el mes de diciembre se reúne la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para fijar el salario mínimo de 2016. La comisión tiene ya que considerar la desindexación para el incremento del salario mínimo de 2016. Entonces, aprovecho tu medio incluso para, más el favor, para que llamar a los congresos locales a que aprueben pronto la minuta que les será enviada, yo creo que el día de mañana. Una vez aprobada por los estados, entra en vigor y se desindexa oficialmente. Y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que se reúne en diciembre, a ver qué respuesta da ante esto. Esta fue una idea, recuerdo muy bien, promovida en su momento, hace no mucho, por el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, y apoyada, claro, por el PRD. Es correcto, se desindexó en octubre del año pasado y ha tenido una respuesta importante en la Ciudad de México. Aprovecho para decir, el jefe de gobierno, al haber desindexado, consiguió
incrementarles el salario de manera sustancial a la gente que tenía el salario mínimo y que trabajaba para el gobierno. Fueron 14,000 las personas de manera directa que les incrementó en un momento de 70.10 a 82 pesos. No es un gran incremento, pero la verdad es un incremento mucho más alto del que está proponiendo la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Sin perjudicar los créditos previamente contraídos por personas en el DF. Es correcto. Ahora, lo que el PRD ha logrado con esta decisión unánime del Congreso, en el Pleno del Congreso, es que se adopte en toda la República Mexicana esta medida. Exactamente, que se adopte en todo el país y que entonces recuperemos un derecho muy importante que es de la igualdad. México es un país de desiguales. La brecha entre los ricos y los pobres es muy grande. Esto no te digo que la va a acercar inmediato, pero entramos a la competencia por acercar y por hacer más pequeña esa brecha entre ricos y pobres. Que el salario empiece a ser de veras un salario digno para los trabajadores, para la gente que produce, para la gente que hace que este país funcione. Y que no esté atado a otro tipo de utilizaciones de carácter judicial. Es importante, pero también y mercantil, claro. Así es, y reformamos el artículo 123 constitucional para dejar explícitamente que no podrá ser utilizado nunca más el salario mínimo como medida de unidad. Eso es importante porque ya le metimos esa traba en la Constitución, al artículo 123, y más adelante no podrá ser utilizado ni habrá tentaciones para que lo vuelvan a usar como se estaba mal utilizando. Esta sin duda va a marcar a la 63ª legislatura, es la primera reforma constitucional que logra la nueva legislatura. Es correcto, es histórico, déjame decirte, es histórico por haber sido un tema tan sensible del asunto de la igualdad, por haber sido un tema de consenso entre todas las fracciones parlamentarias, por ser la primera reforma de la Constitución, y creo que sí marca un antes y un después en México, en todo el país. De veras lo celebramos, estamos muy contentos de que esto haya sido posible, de que nos esté tocando estar al frente de esta reforma, y yo estaré siempre dispuesto para ayudar en lo que pueda desde mi espacio para que este país vaya mejorando. Muchas gracias, diputado. Gracias, Daniel Ordóñez, por esta entrevista. Quedo a tus órdenes. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Gracias, diputado. Hasta pronto. El diputado federal perredista Daniel Ordóñez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.